¿Sí? Ok, ¿me permitís que os explique en 5 minutos la certificación en coaching por valores, que es el papelito que os he dejado? Sí. Como os he contado, la certificación en España nació porque Simon, que tenía exclusividad con ESADE hasta principios de este año, y yo tenía la necesidad de hacer que esto llegara a mucha más gente, enseñarles mi método, como yo lo utilizo. Y después de asistir a la certificación de Simon, le dije: Simon, ya que tú no puedes hacerlo en España, ¿por qué no lo hago yo? Y me dijo: adelante. Entonces lo que hice fue crear una certificación parecida a la que hace Simon, pero a mi estilo y de la manera más pragmática posible. Como os he dicho, yo soy un fanático de hacer las cosas fáciles. La primera certificación que hicimos fue en abril del año pasado, aquí precisamente en Madrid, y ahora hacemos la cuarta certificación otra vez en Madrid. Entonces, esto va a ser los días, si me equivoco ahora me lo dices, 31 de enero y 1 de febrero. Viernes y sábado. ¿Vale? Nos hemos apuntado a la moda de hacer los cursos viernes y sábado. Es una certificación, es una formación intensiva. Son los dos días, son de 9:30 de la mañana a 8:30 como mínimo de la tarde. Una formación donde utilizo técnicas de alto impacto y donde realmente es una formación transformadora. Sabéis que trabajar con valores transforma. Y si encima lo haces con una metodología que es potente, transforma. ¿Sí? Transforma todavía más y de manera más potente. Tenemos planificadas para estos primeros meses 4 certificaciones más. O sea que es una metodología que está creciendo cada vez más. Ahora sale Simon en el portal del coaching. Los que estéis suscritos al portal del coaching, en la entrevista a Simon. ¿Conocéis el portal del coaching? Bueno, el que no lo conozca, es un portal aquí en España bastante conocido y en Latinoamérica que hablan noticias sobre el mundo del coaching, y este mes sale Simon hablando de la metodología. Es decir, cada vez está teniendo más aceptación. ¿Qué es lo que hacemos en este día? Pues básicamente lo que hacemos es que la gente que viene conozca realmente bien, que puedas conocer realmente bien de dónde proviene Coaching por Valores, tiene unos orígenes, para que puedas entender cómo ha llegado a Coaching por Valores, desde los orígenes que cuando empezó Simon con metodología basada en empresas, de ahí cómo ha pasado a llevarlo a particulares. ¿Sí? Aplicamos bien la metodología de Coaching por Valores, es decir, enseñamos lo que os hemos enseñado hoy, pero bueno, de una manera más pausada y para que realmente conozcáis en profundidad el modelo triaxal, sepáis cómo aplicarlo con clientes, y lo que hacemos es, allí hay prácticas para que podáis integrar la metodología y llevarosla puesta. La idea es que en estos 2 días salgas de allí sabiendo aplicar la metodología, sabiéndola aplicar bien. ¿Sí? ¿Para qué? Para que puedas empezar a utilizarla luego. Nuestra mayor ilusión es que esto llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y para que eso llegue a mucha gente necesitamos gente que lo mueva. Realmente es una de las cosas que me ha dicho Quique. O sea, nosotros, dice Quique, formamos coaches para que luego se dediquen a eso, no para que se queden en casa. Nuestra filosofía en Coaching por Valores es la misma. Formamos coaches, ¿para qué? Para que puedas aplicar desde el día siguiente esta metodología con tus clientes, bien individual o bien en talleres. Por eso, una de las cosas, y como os he dicho antes que me gusta, es hacer las cosas fáciles. Y una de las cosas que hacemos en la certificación es que nosotros os damos 2 talleres montados. ¿Qué quiere decir montados? 2 talleres donde os decimos paso a paso, como lo que tengo para hoy, qué es lo que hay que hacer en el taller. Es decir, esto, la gente que se certifica lo tiene para que pueda replicarlo. Es decir, para que cualquiera pueda hacer lo que estoy haciendo yo hoy, con su estilo, pero tienes toda la información, y los 2 manuales, ¿vale? Con toda la información de lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y todo. ¿Para qué? Para que cada uno pueda aplicar a su nicho de mercado o a donde se dirija este taller. Este taller sirve, gracias por tirarme el móvil, este taller sirve no solo para coaches, sino cada uno de nosotros lo puede llevar a nuestro nicho de mercado, a nuestro público objetivo, a la gente con la que conectamos más. Simplemente hay que hacer unas pequeñas modificaciones, ya está. Pero el contenido es el mismo. Por eso os damos los 2 talleres ya montados y os enseñamos algunas estrategias de marketing que funcionan para que podáis llegar a más gente, ¿vale? Desde mi punto de vista, o sea, siempre para mí, una de las formas de tomar decisiones con cuanto a formación es: la voy a amortizar. Y como yo soy la persona que me pregunto esto, lo que quiero es que la gente que venga a la formación la amortice, ¿vale?
Esta formación está certificada por ICF, con 16 créditos de formación continua en ICF. No sé si conocéis ICF, ¿sí? Pues son 16 créditos con los que ICF nos ha certificado. En esa certificación, además de enseñaros la metodología a nivel individual para aplicarla con clientes, hay 2 módulos, uno que da aquí Laura Moncho, que explica cómo aplicar la metodología en parejas, que es su nicho de mercado, donde ella se dirige más, cómo aplicar la metodología de coaching por valores en parejas, paso a paso, y os da también, paso a paso, eso, un guión de cómo hacerlo. Y luego tenemos también a Nacho Plans, que es un experto y es una persona que trabaja en equipos de multinacionales como BMW, Leroy Merlin y algunas más, que él desde siempre es un fanático del juego de los valores, que lo conoció a través mío, y él lo está aplicando en estas empresas. Y también viene a hacer un módulo de cómo utilizar esto con una metodología muy guapa que se llama con paneles wall chart, cómo utilizarlo con paneles de manera muy fácil para hacer que los equipos de manera rápida sepan cómo detectar sus valores, ¿vale? Los equipos en la empresa. Como os he dicho, además de todo esto, una de las ventajas de poder certificarse es que luego, pues además de hacer los talleres, tienes facilidad para poder ser distribuidor del juego. Una de las cosas que yo insisto siempre es que, oye, ya que lo haces, compra juegos que vas a vender, porque la gente luego lo pide. Os he dicho, y es totalmente cierto, que este año he vendido más de 1.300 juegos. No sé, hacer números. Eso da dinero. Y a mí me gusta el dinero, no sé a vosotros. ¿A quién le gusta el dinero aquí? O sea, ¿qué mejor manera de ganar dinero que encima contribuyendo con algo que es realmente útil, ¿no? Pues si lo he hecho yo, lo podéis hacer cualquiera de vosotros. Es decir, para mí, ahora mismo tengo páginas en internet donde tengo el juego y para mí es una fuente de ingresos adicionales, ingresos pasivos que se llaman. Y esto cada vez hay más gente como yo que lo está haciendo. De hecho, algunos de los distribuidores, buscando en Google, está mejor posicionado que yo. Que esto es curioso, pero bueno, a mí me es igual. ¿Sí? Lo importante es que la metodología se expanda y la metodología lo conozca. Cada vez más gente. ¿Cuánto vale esta formación? Esta formación son 795 euros masiva. Además, incluye la certificación oficial, aparte para la ICF, es la certificación oficial firmada por Simon Dolan. ¿Sí? Simon Dolan firma esta certificación y cualquier persona que salga de allí puede decir que está certificada en la metodología de coaching por valores por Simon Dolan. ¿Vale? Tenemos un logotipo rojo muy chulo para que los coaches estén luego identificados. Estamos creando una comunidad de coaching por valores, que es, podéis entrar en comunidadcoachingporvalores.com, que va a ser una red social para hablar de valores y donde los coaches certificados van a tener una visión especial para que luego cualquier persona, cuando esto crezca, que busque a alguien certificado por valores, lo pueda encontrar allí, ¿vale? Y estamos en un momento, de verdad, súper chulo, porque esto está naciendo, como aquel que dice, es decir, y ya sabéis, supongo que todo lo tenéis claro, y más con Kike aquí, que es un experto en temas de marketing, que el que pega primero, pega 2 veces. Entonces, cuanto antes me certifico en algo que es novedoso y que a lo que le puedo dar salida, mucho mejor, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué hemos hecho? Como sabéis, bueno, no sabéis, pero a mí me gusta mucho también, pues agradecer a la gente que viene. Tenemos un precio especial para la gente que os apuntéis hoy aquí, ¿vale? Y este precio es de 495 euros. Ahora, simplemente, hay que dar una paga y señal de 100 euros masiva. Y si a alguien no le va bien, por el motivo que sea, pagarlo este mes, porque entendemos que quedan pocos días, pues se puede hacer un pago el 25 de enero, y como soy gente de fiar, pues no sé dónde encontraros, el siguiente pago se podría hacer el 25 de febrero, ¿vale? Aquí serían 200 masiva y aquí 195 masiva, ¿vale? Es decir, que si alguien necesita estas facilidades, pues como hemos visto que hay mucha cercanía con el taller, queda poco tiempo, pues os damos estas facilidades. ¿Dónde lo vamos a hacer? Nos gustaría hacerlo aquí, pero por suerte Kike tiene la sala ocupada. Eso quiere decir que le va muy bien. Entonces, lo hacemos en el Hotel NH Z Urbano se llama. NH Urbano. ¿Vale? Aquí en Madrid. Entonces, simplemente, cualquiera de vosotros que os queráis apuntar y beneficiaros de este descuento de 300 euros hoy, simplemente se lo decís a Laura, dais la paga y señal, para pagar con tarjeta lo que quiera, y estaremos encantados de teneros entre nosotros
y de que queráis seguir aportando, que queráis seguir creciendo. Y al final lo que buscamos de verdad es gente apasionada por el tema de los valores. No sé si se nota, pero yo lo soy. Entonces, lo que buscamos y lo que estamos encontrando es gente que realmente quiera ayudar a fomentar una metodología que tiene unos resultados brutales. Y si os certificáis o no, seguir adelante, utilizarlo, porque realmente cuando coges experiencia con esto, no puedes parar, ¿vale? Simplemente lo que tenéis que hacer es rellenáis la hojita esta y vais ahí a Laura y Laura os inscribe, ¿vale? ¿Me dejo algo, Laura? No. ¿Alguna duda con respecto a esto antes de cerrar? ¿No? Vale, pues antes de cerrar, simplemente una frase. Os pido que escribáis una frase de ¿qué te llevas de esta tarde? ¿Qué ha sido lo más importante para ti?